Romanos capítulo 9, vamos a leer ahí en el nombre maravilloso de Cristo. Es solamente un verso. El apóstol Pablo, hermanos, está haciendo una analogía. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación de la historia pasada, traerla de una forma que nos enseña algo en el tiempo presente. Esto es una analogía. Y Pablo trae una analogía de estos elementos, de estos personajes que nosotros estamos viendo ahí en Romanos capítulo 9. Dice, vamos a leer el verso 5 para asociar un poquito, ¿verdad? Pablo dice que los patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los patriarcas más sobresalientes, ellos son un ejemplo para nosotros. Dice el verso 5, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? En la genealogía de los patriarcas, de esa genealogía, de Abraham, Isaac y Jacob, de ahí vino Cristo. Y lo dice, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí es muy interesante ver esto, ¿verdad? Y pues bueno, es una cachetada para los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice Apocalipsis que son sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Imagínense qué problema para los que se dicen mesiánicos, ¿verdad? Bueno, otro tema y otro punto. Verso 7, ni que por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac es el que consolida la promesa, es el final básicamente de la promesa dada a Abraham. Después de Isaac, pues ya el pueblo de Israel, todas esas cosas, el peregrinaje del desierto, vienen ya a llevarnos, a traernos al punto central que es Cristo. Y luego dice el verso 8, que es nuestro verso central, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Los que no son, los que son de la carne, los hijos que le da por el lado de la carne, no pueden llamarse hijos de Dios. Y lo dice la siguiente frase, sino los que son hijos según la promesa. Ese va a ser nuestro tema, hijos según la promesa, creando hijos para la promesa. Amén. Queremos ser beneficiarios de las promesas. Si nosotros lográsemos saber, bueno, están escritas aquí, pero si nosotros lográsemos percatarnos, tan solo eso, percatarnos de todas las promesas y las bendiciones que hay para aquellos que están bajo esa promesa, jamás desistiríamos de apartarnos de Dios. Jamás en la vida. Porque son muchos los beneficios que obtenemos. Vamos a orar, vamos a pedir dirección a Dios. Padre, honramos y bendecimos tu maravilloso nombre. Queremos que nos des luz, que nos des entendimiento, que nos abras nuestro corazón para que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, para que tu palabra pueda, Señor Jesús, transformar nuestros corazones y podamos, Señor Jesús, gozarnos juntamente con nuestro ayo, nuestro maestro, que es la ley, que dice tu palabra, que nos ha llevado a ti, a Cristo Jesús. Gracias y ayúdanos como matrimonios, como familias, a formar hijos, a crear hijos para la promesa. Bendito sea tu maravilloso nombre, Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, alabando el nombre maravilloso del Señor. Pablo está haciendo una analogía, y si nosotros vemos algunos textos que el apóstol Pablo cita en algunas cartas, él también habla de Adán y de Eva como a puntos analíticos. Por ejemplo, Eva tiene una representación y Adán tiene una representación. Pablo dice, fue hecho el primer Adán en carne o en espíritu viviente, y el postrer Adán, y ese postrer Adán, ¿quién es, hermanos? Pues es Cristo, ¿verdad? El postrer Adán es Cristo. Entonces, dentro de estos principios, la Biblia empieza a hablarnos ya que desde el inicio de la historia del Génesis, en estos personajes, Adán y Eva, hay una representación y una enseñanza. No podemos nosotros tomar todo el Génesis literal,
Porque si lo tomamos literal, nos vamos a meter en problemas. Y cuando la gente pretende tomar el Génesis como literal, pues hay quienes se han convertido en ateos porque dicen, no, es que esto no puede ser posible. ¿Cómo que una serpiente habla? ¿Cómo que una serpiente se para? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que Dios le dice a Abraham, ve y mata a tu hijo? Pues, ¿qué Dios es este? ¿Qué moral es esta? Entonces, no, la Biblia no puede ser cierta. Y rechazan y tiran a la basura esto, sin darse cuenta que todo esto pues es un relato que tiene una finalidad de enseñarnos hoy en día. Adán tuvo 2 hijos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos al principio. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Se cuenta, yo creo que es una de las historias más contadas en la escuela dominical. Y esos 2 hijos, pasó algo con ellos. ¿Qué pasó con ellos? Caín mata a Abel. Caín, hermanos, es una representación de la carne. Esto lo vemos nosotros dirigido en todo el Antiguo Testamento. Caín mata a Abel. Y eso crea una dificultad en el proyecto de Dios, porque de la línea de Abel venía la promesa. Y si estaba muerto Abel, la promesa se iba a truncar. Entonces usted sabe que Eva tuvo un tercer hijo que se llamó Set, y ella dijo, te doy gracias porque me has concedido un descendiente. Eva no dijo, no, yo ya tengo un descendiente, no. Porque Caín le dio por la carne. Él se fue por el lado donde no debería de irse y truncó eso. Pero cuando nace Set, ella alaba a Dios y dice, porque me ha glorificado Dios en esta área. Entonces, todos esos aspectos, y lo vemos también, esta misma simbología o tipología, la vemos muy clara Después de Eva, para ir relacionando un poco, quiero organizarme aquí con mis notas, luego me emociono y no hablo coordinado, ¿verdad? Entonces, después de Adán y Eva, después de que es echado el pecado, son echados fuera del Edén y todas esas cuestiones, surge el diluvio. Sí se recuerdan del diluvio, ¿verdad? Entonces, después de que Adán es echado, surge el diluvio, y después del diluvio Dios concerta un pacto con Noé, y después del diluvio viene Babel. Es la confusión de las lenguas. Tenía la tierra una sola lengua, pero después del diluvio vino Babel, y después de Babel, de la confusión de las lenguas, cada pueblo, pues de acuerdo al lenguaje que se identificaba, se fue esparciendo por todo el mundo. Y de ahí, de Ur de los Caldeos, de esa región, Dios quiso volver a restaurar nuevamente el pacto, porque no iba a dejar a la tierra nada más así, porque el proyecto de Dios desde el principio se refleja de esa manera. Entonces Dios llama a Abraham y a Sara, su mujer. Sara, ¿qué era, hermanos? En su fisionomía, en su aspecto físico, era una mujer estéril, ¿sí? Es interesante todo esto porque tiene, repito, una comparación espiritual. Igual en la historia de Abraham y Sara surgen 2 hijos. Uno de la promesa, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mire, vamos a irnos rápido ahí a Gálatas 4. Quiero tomar estos textos porque son muy importantes para ir viendo la analogía. Gálatas capítulo 4, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, ¿sí? Uno de la esclava y el otro de la libre. Yo creo que el cristianismo que nosotros vivimos hoy en día no es un cristianismo que esclaviza. Es un cristianismo de libertad, pero esa libertad que nosotros tenemos no la utilizamos para darle ocasión a la carne, ¿sí entiende? Porque entonces esa libertad que nosotros tenemos en Cristo nos llevaría a esclavitud nuevamente. Dice el apóstol Pablo, no volváis a caer en el yugo de esclavitud, porque ya el Señor nos sacó de ahí. Entonces, en esta analogía y alegoría también, que es lo mismo, el apóstol Pablo está comparando que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Dice, uno de la esclava y el otro de la libre. El verso 23 dice, pero el de la esclava nació, ¿qué, hermanos? Según la carne. Entonces, nosotros debemos tener muy claro como familias, como esposos, que nosotros tenemos la opción de crear 2 tipos de hijos.
uno para la carne y otros para la promesa. Es nuestra responsabilidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Bueno, vamos a terminar de leerlo y me recuerdan si se me olvida, porque luego me emociono hablando y se me olvida decirles los que les iba a decir. Dice el verso 24, lo cual es una alegoría. Una alegoría es una comparación, un ejemplo, una parábola, es lo mismo. Una alegoría es eso. Son una alegoría, pues estas dos mujeres son, ¿qué, hermanos? Dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Mira qué interesante es esto. Entonces, desde el principio, las historias bíblicas que están en el Antiguo Testamento no están ahí nada más para que, qué bonita historia y que esto y lo otro. No, tienen un proyecto de enseñanza para nosotros. Agar es el monte Sinaí, es el de Arabia, que cría hijos para la esclavitud. Y luego dice que corresponde a Jerusalén actual o la Jerusalén terrena, pues está junto a sus hijos, pues esta, junto con los hijos, está en esclavitud. Y usted sabe quiénes son, ¿verdad? Los descendientes de Agar. Esos son esclavos, no han experimentado, y lo vemos en su estilo de vida. Son nómadas, nunca son estables, aunque es la religión más grande del mundo, que supera los musulmanes, los hijos de Ismael, que son los hijos de Agar, superan a los católicos y a los cristianos juntos en número. Es la religión más grande del mundo. ¿Y sabe cuál es su método de crecimiento de los musulmanes? Tienen muchos hijos, esa es una, y se expanden por todo el mundo. Por ejemplo, Europa tiene un problema porque los jóvenes, las nuevas generaciones de los europeos desde hace 50 años no quieren familias, no quieren hijos. Se casan y no quieren familias. Llegan los musulmanes a Francia, a Italia, a todos esos lugares, con 10 hijos, con 2 esposas, con 3 esposas y con 20. Y saben otra cosa que hacen ellos, que los instruyen perfectamente, los instruyen muy bien para que sean lo que son los musulmanes. El otro método que ellos utilizan de crecimiento es un crecimiento a base de la fuerza. Es un crecimiento a base de la presión, de las armas. Llegan a un país y conquistan con las armas a esa gente. Entonces, pues bueno, quiero mencionar, antes de que se me olvide, lo que les iba a decir. Hay una estadística para nosotros como iglesia, muy importante, que nosotros, si se le olvidan todas las enseñanzas, si se le olvidan todos los sermones, me gustaría que usted captara esto porque es muy importante. Nosotros como iglesia crecemos en 2 proporciones. ¿Sí? Una, ¿cuál es? Esa es la más práctica, teniendo hijos. Y la segunda, ¿cuál es? Evangelizando, trayendo a la gente que no es conversa, trayéndola a la iglesia. Esos son los únicos 2 formas de crecimiento. Traer un alma a la iglesia y que se convierta está difícil, muy difícil. Es bien complicado que hoy en día uno pueda traer a una persona a los pies de Cristo y que se convierta de veras. Es más, los nuevos conversos, los que estamos caminando, los que tenemos ya convicciones muy bien definidas, es muy difícil que tengan una disciplina de servicio a Dios constante. Entonces, eso es un problema para la iglesia de hoy. Entonces, son 2 métodos por los que nosotros en proporción crecemos como iglesia. Es un fenómeno que se ha dado en este país, que es multicultural, y nosotros lo vemos mucho. La estadística, que los que se dedican a estudiar estos fenómenos, la estadística dice que el 20% de nuestros hijos se quedan en la iglesia. El otro 60% se va de la iglesia, no quieren nada con la iglesia. ¿Qué está sucediendo? ¿O por qué está sucediendo este fenómeno? Si esto continúa así, nosotros nos vamos a convertir en lo que se convirtió Los Ángeles, por ejemplo. Los Ángeles está lleno de iglesias, porque en el tiempo de Azusa floreció Los Ángeles y usted ve iglesias en cada esquina. Hoy
las iglesias tienen 4 o 5 morenitos viejitos y las están vendiendo y están haciendo lavanderías. O sea, antes lavaban pecados, ahora lavan ropa. Es un fenómeno. Bueno, aquí la diferencia es que los hispanos pues siempre estamos avivados en este asunto, y creo que es muy importante que nosotros analicemos esta situación. Hay una línea que le dicen la línea tiene un nombre, está en los estados del este, y es una línea que es muy notoria, porque donde quiera que usted va a las ciudades, usted ve iglesias por todas partes, pero iglesias abandonadas, porque los jóvenes no les interesa la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia. Los morenitos jóvenes no quieren saber nada de la iglesia. Y nosotros como hispanos estamos cayendo en la misma situación. Si nosotros no tomamos conciencia como esposos, como matrimonios, la responsabilidad de tomar esto en serio, hermanos, pues vamos a llegar a un punto donde ni el matrimonio, ni la vida cristiana, ni nada de esta vida va a tener sentido, porque nuestro enfoque de vida es ver a nuestros hijos servir a Dios. Yo siempre les dije a mis hijos, prefiero verlos trabajando que lejos de Dios. Me refiero les decía yo a ellos, no, qué bueno sería que ustedes me trajeran un título universitario, pero un título universitario sin Cristo no me interesa. Prefiero que trabajen en un trabajo secular, pero que les sirvan a Dios. Si lo que haces te va a apartar de Cristo, no vale la pena, porque nuestro enfoque como cristianos es formar hijos para la promesa. Ese es nuestro enfoque principal. Entonces, tomemos conciencia de esto. En esta analogía del apóstol Pablo, él está diciendo esta parte. Entonces, Agar corresponde al monte Sinaí, Arabia corresponde a Jerusalén la terrena. Dice el verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Esa es la Jerusalén que nosotros estamos buscando, y esa es donde nosotros queremos vivir. Aquí hay un texto que vale la pena resaltarlo, la siguiente, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que no tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Prorrumpe en júbilo, alégrate estéril. ¿Sabe por qué dice esto, hermanos? Tanto como Eva no era estéril, pero ¿sabía usted que Sara era estéril? ¿Sabía usted que Rebeca era estéril? ¿Sabía usted que Raquel era estéril? Y desde Eva, desde Sara, desde Rebeca, desde Raquel, es una representación. Estas mujeres es una representación de la iglesia. De la iglesia. Y el hombre, en este caso, el Adán, el Abraham, el Isaac, el Jacob, son una representación de Cristo. En la enseñanza del Antiguo Testamento para nuestros días, esto es así. Entonces, bajo este principio, pues bueno, nosotros vemos igual este fenómeno dándose en estas familias, ¿verdad? Abraham y Sara, que era estéril, y todo ese asunto, 2 hijos, uno de la carne, otro de la promesa. Isaac y Rebeca también, 2 hijos, Esaú, uno de la carne, otro de la promesa, Jacob. Y vemos a Jacob con Raquel, que era la mujer de la promesa, aunque tuvo otras y las criadas y esto y el otro, y aunque tuvo 12 hijos, pero venía una línea que era de la promesa, que era de la parte de Raquel. ¿Quiénes fueron los hijos de Raquel, hermanos? Solamente tuvo 2. Y en el segundo parto de Benoni o Benjamín se murió Raquel. ¿Y qué sucedía? Siempre en la historia de las alegorías que dice Pablo, estas mujeres son una alegoría para nuestros tiempos. En esa alegoría, los hijos, o había un hijo que estaba peleando con el otro hijo. Porque este fenómeno de la carne
siempre tiene un pleito con el espíritu. ¿Sí? Lo cantamos, ¿eh? ¿Se los canto? La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Algo así dice. Ya no los cantamos esos coros, ¿eh? Los hijos de Esaú, desde Caín, peleando con Abel. Esaú peleando con Jacob. Y los hijos de Jacob, pues peleando, ¿verdad? También, Jacob y Raquel, los 10 hermanos, ¿qué hacían con José? Lo aborrecían. ¿Por qué aborrecían a José? Que es curioso, ¿por qué no aborrecían a Benjamín? y dice que Dios, dice la palabra de Dios que Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Bueno, el otro lo tuvo más viejo todavía, Benjamín, y debió haberlo amado más a él porque pues se le murió su amada Raquel cuando dio a luz a Benoni, a Benjamín, que es lo mismo. Entonces vemos aquí una enseñanza muy interesante, porque la promesa venía por parte de José. Dios tenía un plan para José. Si los hijos de la promesa, si esta visión, si Jacob se hubiera casado con una etea o una cananita, la promesa se hubiese truncado. Dios se hubiese buscado otros medios, por supuesto, pero Dios ha elegido a la iglesia. La iglesia, amados hermanos, es la institución que forma a los hijos. Aquí en la iglesia nuestros hijos aprenden modales, o se supone que deben aprender modales. Les voy a platicar algo curioso que me pasó. Estando en Las Vegas, yo tuve un compañero de trabajo salvadoreño, muy buen amigo, somos muy buenos amigos. Él se fue para Virginia, allá se fue a vivir, compró una casa y puso un taller mecánico, siempre le da por la mecánica, muy buen tapicero, pero siempre me llama, siempre que él cambia cada rato de teléfono, pero yo tengo el mismo teléfono de hace 15 años, a lo mejor, posiblemente más. Y me llama, cuando estaba en Las Vegas me llamó, y del otro lado me suena la palabra y me dice: Bicho, ¿cómo estás, Bicho? Y luego yo le digo a él, no, me dice Cipote, ¿cómo estás, Cipote? Y yo le digo Bicho, porque yo le digo Bicho a él, ¿verdad? Muy bien, Bicho, aquí estamos echándole ganas. ¿Y qué estás haciendo? No, pues ando aquí en Las Vegas. ¿Andas en Las Vegas? Sí, pero no ando haciendo lo que tú te imaginas que estoy haciendo, le digo. Vine a una actividad de la iglesia y esas cosas. Y me dice: ¿y a qué te dedicas, Bicho? Cipote, me dice. Y de repente me cayó una, y se las voy a platicar. Le digo: me estoy dedicando a recoger pruebas de ADN. ¿Trabajas en un laboratorio vos?, me dice. No, le digo, a veces me gusta irme a la iglesia a recoger los chicles que dejan los hermanos ahí en la iglesia. Ay, tú siempre con tus cosas, me dice. No, todavía soy pastor, le digo. Los chicles tiene todo el ADN de los hermanos ahí. Si tuviéramos un laboratorio, este es del hermano fulano, este es de la hermana sutana. Miren, hermanos, les digo esto porque en la iglesia se aprenden modales. Hasta para masticar chicle hay que tener clase. De veras, enseñe. Bueno, si usted tiene el mal hábito de masticar chicle, mastíquelo con clase. Los chicles traen un papelito, y si no lo traen, consígaselo, y cuando termine de masticarse su chicle, enrede ese papelito y tírelo a la basura. No lo aviente al parque, ni lo pegue en las sillas de abajo, ni lo pegue ahí, porque el pastor lo va a llevar al laboratorio de las pruebas de ADN. No se crean. Saben que me encanta, a mí me gusta de todo corazón venir y limpiar la iglesia. Lo disfruto mucho, no lo hago renegando, ni digo, mira nomás el cochinero que dejaron aquí, eso. No, que no sea el pretexto, pero me gusta hacerlo porque servir es una alegría y es un gozo. Pero lo que voy, hermanos, es que en la iglesia se aprenden modales. Uno no puede traer a sus hijos a la iglesia cargados de juguetes, ¿no?
Les estás dando una mala interpretación de lo que es la iglesia. ¿A qué se viene a la iglesia? ¿A jugar con juguetes? No, desde pequeñitos unos tienes que estarles dando dirección, mucho menos traerlos aquí con juegos de videos y esas cosas. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque para que se entretengan, para que no den lata y me den libertad de yo gozarme. No, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aquí aprenden a relacionarse. Antes de ir al kinder, nuestros hijos ya fueron a la escuela, ya se relacionaron con maestras. Nuestros hijos, cuando van por primera vez a la escuela, ya no les asusta tanto ir a la escuela porque ya se interactuaron con este tipo de relaciones. En las iglesias se supone que nosotros debemos tener un buen vínculo de amistad y que nuestros hijos se deben de formar en el vínculo de la iglesia. La Eva, las Rebeca, las Saras y todas estas mujeres que hablamos son una representación de la iglesia. Y la iglesia tiene que producir hijos para la promesa, no para la carne. Aquí es donde nuestros hijos reciben instrucción, y esa instrucción es muy básica que reciben de los maestros de la escuela dominical, y es muy básica que reciben de sus pastores, de los ministros. La mayor parte la hace usted como padre y la hace usted como madre. La mayor parte de la enseñanza la hacen ustedes. Si nosotros descuidamos esa área tan importante de crear hijos para la promesa, vamos a tener que llorar lágrimas de dolor, y nuestra situación, hermanos, de vida se va a complicar. Es triste, de veras que es muy triste que uno no pueda invertir tiempo y sacar tiempo de nuestro tiempo tan ocupado para estar en la iglesia. No es que a mí me interese que usted venga a la iglesia, porque si usted no viene a la iglesia, los ingresos de la iglesia van a bajar. No, hermano, créame, se lo digo con todo corazón, no es mi prioridad. Me entristece ver que familias no lleguen a la iglesia, porque yo sé la consecuencia que esas familias van a tener. Porque sé lo grave que es cuando perdemos lo que el apóstol Pablo dijo: no tengan por costumbre no congregarse. Porque eso es muy grave. Les estamos mandando una señal a nuestros hijos: es domingo, vamos a ir a la iglesia. No vamos a ir a la iglesia, nos vamos a ir a la nieve, a las montañas. Entonces le estás diciendo a tus hijos que Esaú es más importante que, ¿cómo se llama el otro? Que Jacob. Le estás diciendo a tus hijos que Caín es más importante que Abel. Le estás diciendo a tus hijos que Ismael es más importante que Isaac. Entonces todo esto tiene que ver. Cuando Dios le dice a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo, no le está diciendo: ve y móchale el cuello. No, Dios ¿por qué lo hizo? Para probarlo, para probar la fidelidad y la integridad. Y nosotros como padres, hermanos, traer a nuestros hijos, aunque no quieran venir, es un sacrificio, es sacrificar a nuestro Isaac. Sacrificándolos, porque otra vez culto, ya fuimos el martes y ya fuimos el jueves. Bueno, hoy ya se ha hecho costumbre venir un día a la semana. Vienes el martes, ya no vienes en toda la semana. Vienes el jueves, ya no vienes en toda la semana. Vienes el domingo, ya no vienes en toda la semana. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos con esa postura? Yo lo pongo en perspectiva para que usted lo analice y lo evalúe. Mis hijos me dijeron, todavía me los dije: papá, cuando nosotros éramos niños, tú nos traías a carrilla todos los días, porque yo cuando iniciamos este trabajo, cuando iniciamos este ministerio, todos los días, hermanos, duramos más de 3 años dándoles estudios a los hermano Rubén y hermana Fina, matrimonio Hernández. Y luego a veces nuestros hijos pues se desesperaban porque lunes estudio, martes iglesia, miércoles estudio, jueves iglesia, el sábado pues hay un respirito más o menos cuando no había fraternidad, porque había fraternidad, vámonos el sábado también, y el domingo a la iglesia. Mínimo pues el domingo después de la iglesia ir a comer. En ese tiempo estábamos en la iglesia y ahí no la pasábamos en la iglesia todo el día. Terminaba el culto y ahí comíamos
y teníamos un receso para andar corriendo y ahí le seguíamos hasta las 7, 8, hasta las 9 de la noche. A veces eran cultos maratónicos ahí con el hermano Nicolás Soto, mi pastor. Y mis hijos crecieron en ese ambiente y hoy me dicen, es que tú nos traías a carrilla siempre. Bueno, ¿y cuál es el resultado de traerlos a carrilla siempre con el asunto de la iglesia? ¿Sí? Si nosotros no formamos hijos para la promesa, estamos formando hijos para la carne. No hay aquí vuelta de hoja, hermanos. No venga al culto. Alguien dirá, es que el pastor lo dice porque le interesa que esté aquí retacado de gente. No, hermanos, si estuvieran 2, yo estuviera contentos predicándoles a 2. No, a mí no me impresionan los números ni me impactan. Tengo una responsabilidad personal e individual con Dios. Y tengo una responsabilidad comunicárselos a ustedes también. Porque no hacemos bien perdiendo el hábito de que nuestros hijos vean en nosotros que somos tan flexibles negociando con el mundo nuestro tiempo que le debemos dedicar a Dios. El tiempo de Dios no se negocia. Si supiéramos nosotros las bendiciones que hay, hermanos, cuando nosotros les somos fieles a Dios, no faltarías ni un día a los servicios en el año. Porque esto tiene que ver con la formación de nuestros hijos, la disciplina, que ellos entiendan que los martes hay que apurarle con la tarea, que los jueves hay que apurarle con la tarea y que los domingos es día de fiesta y de gozo porque nos vamos a ir a gozar, porque voy a ver a mis amigos, porque voy a alabar a Dios, porque vamos a estar en la iglesia y después de ahí nos vamos a ir a comer una hamburguesa. Quiero llevarlos un poco a la parte práctica. Les decía que la iglesia es una representación, la mujer, en este caso Eva, en este caso Rebeca, Raquel, sí, son una representación de la iglesia. Segunda los Corintios, acompáñenme por favor ahí en Segunda los Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo dijo, ¿quién dijo? Juan fue el que dijo que escribió algunas cosas difíciles de entender. ¿Sí? Y esas cosas que Pablo dijo que eran difíciles de entender, nosotros a veces las tomamos literales y nos confundimos. Cada que Pablo hablaba de Eva, cada que Pablo hablaba de Agar, cada que hablaba de Sara, hablaba de la iglesia que forma hijos para la promesa. Amén. Segundo los Corintios capítulo 11 dice: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto, hermanos? Porque muchos decían, Pablo ya se le botó la canica. Dicen, bueno, toleren mi locura, voy a seguir loqueando. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? ¿Quién es ese esposo? Fíjese la retórica de Pablo. Por eso le decían que estaba loco. Pues ¿qué esposo? ¿Qué traes tú, Pablo? Está presentando a Cristo como un esposo. Los voy a instar a un celo genuino, celo de Dios. Pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos. ¿Cómo quiere presentar el apóstol Pablo a la iglesia? Como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Adán, del primer Adán, del segundo Adán, perdón. La iglesia, Sara, es la esposa de Abraham. Véanlo en la tipología. Abraham es una tipología de Cristo. La esposa es Rebeca, la esposa es Raquel. Que en su momento surgieron esas dos líneas o esas dos opciones y ellas como mujeres se determinaron, o la iglesia se determinó a crear hijos para la promesa. Pues Pablo
tomando esta retórica y esta analogía, dice, verso 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. ¿Y qué tiene que ver lo que engañó a Eva con nosotros? Pablo está diciendo, hermanos, me temo que la astucia que utilizó, las artimañas que utilizó el enemigo en el pasado, las esté utilizando en el presente para engañar a la Eva de hoy. ¿Quién es la Eva de hoy? Pues es la iglesia. Me temo que como Cristo, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que también sean engañados, nuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que no hemos predicado, o si le recibís a otro o con otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleran. Y pienso que nada hemos sido inferiores a aquellos grandes apóstoles. La Eva de hoy está siendo engañada de una manera muy sutil, muy sutil. A la Eva de hoy hay que tratarlas con pinzas, con guantes, con pulso de cirujano. No hay que hablarles del infierno, no hay que hablarles del pecado, no hay que hablarles de la santidad. No, hay que volvernos pastores motivacionales que los estimulen. Hay que hablarles de la prosperidad, hay que hablarles cosas que les caigan bonito al oído, que les guste escuchar. Hay que presentarles un buen show. Hoy está de moda, ¿y sabe por qué está de moda, hermanos, que las iglesias estén oscuras allá y muy alumbradas aquí? Porque pues no quieren que haya relación, que tú no le veas la cara al hermano o al que se está durmiendo. No te duermas, hermano. Porque entre menos relación tengan ustedes y más atención tengan ustedes acá, es mejor. Termina el culto y ahí los demás todos encandilados salen y se van y ahí nos vemos, ¿no? Esa es la moda hoy en día, y lo que vemos como el evangelio que se está predicando. A veces mi esposa me regaña porque me dice, ¿qué estás viendo? Porque veo cosas que al puro pasón uno dice, ¿qué tonterías son estas? Pero sabes que las veo y me duele mi corazón y digo, ¿cómo es posible que la gente esté tolerando todo esto? Y esto es una astucia del enemigo. Me temo, dice el apóstol Pablo. En ese tiempo él tenía un temor. Imagínese que Pablo viniera en ese tiempo. ¿Qué diría? Me temo que como Satanás o la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos también sean engañados de la misma manera en vuestro buen deseo de servir a Cristo. Porque hoy en día pues hay que traer al evangelista famoso para que se llene la iglesia, para que se emocionen los hermanos, para que brinquen, para que salten, para que culto de milagros. Ahora le llaman festival de milagros. ¿Sabe lo que festival significa? Fiesta a Baal. Un festival o un carnaval. Hermanos, vamos a hacer un carnaval aquí para que se vengan a gozar los hermanos. Un carnaval, carne a Baal. Entonces las iglesias están metidas, ya no se diga las cosas que son literalmente fiestas asignadas a los demonios. El Halloween está metidas en las iglesias, la Navidad está metidas en las iglesias. Todas esas participaciones que son totalmente de una línea pagana son parte de la iglesia. La iglesia, la Eva de hoy, está siendo bien engañada. Y nosotros, los esposos, las familias, los matrimonios, bien, gracias. Es que para no crearle traumas a nuestro hijo. Es que ellos ven en los arbolitos. ¿Y por qué nosotros no ponemos lucecitas? ¿Y por qué nosotros? Ponga árbol de Navidad, no hay ningún problema, hermano. No, a mí no me escandaliza llegar a su casa y ver un árbol de Navidad. Ningún problema, ni se justifique. Dice la Biblia que el ídolo no es nada. Y si usted lo hace
para que sus hijos se sientan bien y darles regalos, está bien. No creo que sea el colmo que usted se le hinque a Semiramis ahí y le rece todos los días, ¿verdad? No creo que eso suceda con un cristiano. Si eso sucediera, pues bueno, ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero no le pasa nada a un cristiano. No se va a ir al infierno si usted mete un árbol de Navidad a su casa. No. Eso es el extremo de las cosas también. Pero sí, el punto esencial que yo quiero comunicarles a ustedes es lo importante que es que nosotros como esposos, como matrimonios, nos concienticemos que qué clase de hijos estamos formando. ¿Hijos para la carne o hijos para la promesa? Entonces Pablo, bajo este principio, menciona esta analogía. Amén. Quiero llevarlos a 2 Timoteo, y leo estas escrituras porque son creo muy importantes. 2 Timoteo 2. 1 Timoteo, perdón, no segunda. Dice, verso 8 del capítulo 2, Pablo utiliza su misma retórica en casi todas sus cartas. O sea, las mismas analogías del Antiguo Testamento las utiliza en todas sus cartas. Y lo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Esto creo que si nosotros no lo entendemos, pues no calificamos ningún hombre. Pero el hombre que alaba al Señor y que glorifica a Dios sabe que lo hace no porque tenga sus manos limpias. Por cierto, ahora anduve juntando unas basuras que dejaron los hombres ahí, no me las lavé, estoy con manos inmundas aquí. No se está refiriendo a eso, por supuesto, ¿verdad? Yo alabo al Señor y aunque, bueno, son bacterias y hay que cuidarse, por supuesto. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. Ustedes alaben al Señor porque ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Entonces sigue diciendo verso 10, sino de buenas obras que corresponden, dice. Quiero continuar lo que dice el verso 9. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando Pablo se está refiriendo en esta escritura, por supuesto se está refiriendo el perfil de honestidad que se debe tener en una iglesia. Fuimos al Ecuador. Y se me quedó muy grabada esa manera. Estaba una muchachita sentada en una de las sillas de enfrente y estábamos un pastor de Colombia. Colombia y Ecuador tienen frontera. Estaba un pastor de Colombia y estaba otro pastor y otro pastor y otro pastor. Y el pastor de Colombia estaba aquí a un lado mío y yo estaba sentado así viendo a la gente. Y estaba una muchachita con el pie cruzado así y con una faldita hasta aquí. Y el colombiano estaba y dice: pastor, hay que voltearnos porque hay una jovencita que me está inquietando, me dice, y se volteó. Y es que, hermanos, el pudor, la decencia, la honestidad debe ser un factor de identidad de la iglesia. Eso se ha perdido en las iglesias. Pablo le está diciendo no necesariamente a la mujer, el perfil de la iglesia debe ser así. No te obsesiones con el vestido, con la ropa, con las joyas, porque la iglesia tiene una joya preciosa que es la única que Dios valora, y es la santidad. Esa es lo que Dios: os he desposado un marido para presentarles una iglesia santa, una mujer santa, pura, sin mancha. Ese es el perfil de la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo, aquí vamos a resaltar un punto. Verso 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué le parece? ¿A dónde mandamos a las mujeres? ¿A cuántas mujeres les gusta hablar? Nacieron hablando, hermanos, las mujeres. Usted sabe que cuando Dios formó a Adán,
¿Adán con quién platicaba? ¿Con la jirafa, con el elefante, con la iguana? ¿Cómo estás, iguana? ¿Cómo amaneciste? Oh, muy bien, Adán. No tenía con quién platicar. Pero nace Eva y le nació con quién. Eva nació hablando, hermanos. La iglesia, el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es instruida por Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No que la mujer no hable, que se callen. Más cállense, por favor, no hablen. Calladitas se ven más bonitas. No está diciendo el apóstol Pablo eso. Prive usted a una mujer de hablar, la mata a usted, la mete en depresión. No puede una mujer dejar de hablar. No. Ahora las mujeres, miren, si hacemos una estadística aquí básica, si yo les dijera a las mujeres, pónganse de pie, nos superan en número. Las mujeres, su participación en la iglesia es muy importante. Pablo no se está refiriendo particularmente a las mujeres, se está refiriendo a la iglesia. La iglesia debe aprender de Cristo. En la iglesia uno viene a escuchar, uno no viene a estar con el chiclote ahí, con el celular en la mano, no viene a estar entreteniéndose, no viene a estar jugando, no viene a estar perdiendo el tiempo. Uno viene a escuchar la palabra del Señor. Aprenda en silencio. Gloria al Señor. Aquí se la pongo un poquito, bueno, el apóstol Pablo nos la puso un poquito más complicada, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Está diciendo el apóstol Pablo, no le permito a la iglesia que quite a Cristo de su lugar. La mujer, la iglesia necesita aprender del hombre, del segundo Adán, del Abraham, del Isaac, del Jacob, que en representación es Cristo. Esta es la retórica de Pablo. Si no fuera esa la retórica de Pablo, el siguiente verso mete a las mujeres en un peor problema que el primero. ¿Sabe cuál es el siguiente verso? No sé si lo están poniendo, ¿verdad? Pero si no lo están poniendo, el verso 13. Porque Adán no fue formado... Adán, nuevamente menciona a Adán, ¿sí? Menciona a Cristo. ¿Por qué la serpiente no engañó a Adán? Porque no lo podía engañar. Es una representación de Cristo. Lo intentó hacerlo ahí en el monte de la transfiguración. ¿Lo engañó? ¿Lo convenció? No. Él intenta hacerlo, porque Adán no fue formado, sino después Eva, y luego dice el verso siguiente, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15, mire el problemón que mete a la mujer. ¿Cómo lo ve? ¿Cuántas ya tienen asegurada su salvación? Pablo mete en un problema a las estériles. Pablo mete en un problema a los matrimonios que deciden no tener hijos. La mujer que no cría hijos. Este es el evangelio de la salvación femenina. Si lo queremos tomar literal esto, así, nos metemos en un problema y metemos en un problema a la mujer. Porque mi mamá es la que, yo creo que derechito se ve al cielo, crió 10. No, el apóstol Pablo no se está refiriendo. Además de eso, la mujer no engendra. La mujer no engendra. La palabra engendrar es una fusión de dos. Es un objetivo de dos. Y aquí está metido Cristo y está metida la iglesia. La iglesia se preserva creando hijos para la promesa. Si este texto no fuera literal, ¿usted sabe que Pablo engendró un hijo? ¿Sí? Se llamaba Onésimo. Filemón. Filemón 10, nada más tiene un capítulo. Filemón 10 dice, salúdame a Onésimo, mi hijo, salúdame a mi hijo Onésimo, así dice, al cual engendré en mis prisiones.
Si queremos tomar esto literal, Pablo tuvo un hijo, hermanos. Pecó. No es digno. No, Pablo no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer Filemón y ahí le paramos, ahí concluimos. Está ahí un poquito más adelante, antes de Hebreos, después de Tito. Este Onésimo, hijo de... Cuando Pablo cuando dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, se está refiriendo a que este varón, Onésimo, visitaba a Pablo en la prisión, o a lo mejor era un romano. Onésimo es un nombre romano, que a lo mejor este varón lo visitaba, o era porque era la costumbre que a los prisioneros los ataban a un soldado romano que los custodiaba 24 horas. Entonces imagínense a un buen predicador con un soldado atado ahí a un lado, 8 horas, una jornada de trabajo, 10 horas, 12 horas. ¿Qué haría un predicador con un hombre que no se le puede ir a ningún lado? No, hermanos, Onésimo estaba, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo? A ver, en su agenda, te toca atender a Pablo tal fecha. Ya estaba Onésimo contentísimo. ¿Qué sigue, Pablo? ¿Qué más? ¿Por qué Cristo murió? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y esto y lo otro. Y ese Onésimo se convirtió, se bautizó y fue un fiel cristiano. Vea las recomendaciones que el apóstol Pablo da de Onésimo en esta expresión. Entonces, si queremos tomar como literal el asunto de que la mujer se salvará engendrando hijos, pues Pablo también la regó. Por ahí se metió con una carcelera y nació Onésimo. No se está refiriendo a eso, por supuesto. Se está refiriendo a la tarea necesaria de crear hijos para la promesa, formar hijos para la promesa. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a concluir aquí en Gálatas capítulo 4. Dice el verso 7. Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo. Porque sepa usted, amado hermano, que Cristo Jesús nos liberó de la esclavitud, nos sacó de muerte a vida, nos sacó de esclavitud a vida eterna. Y el apóstol Pablo está diciendo, así que ya no eres esclavo, o sea, hablando de los hijos de Ismael que son hijos de la esclava. Tú ya no eres esclavo, porque somos simiente de Abraham, y si somos simiente de Abraham, somos los herederos de las promesas. Nuevamente, hermanos, te digo, si nosotros supiéramos el paquete de bendiciones que hay para los hijos de Abraham, no subestimaríamos el valor, la importancia de invertir tiempo en el reino de los cielos. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero concluir diciéndoles esto. Nosotros con los muchachos grandes, Caleb e Israel, nunca les compramos celular. Y quisieron ellos cuando salieron los flip phones, de esos. Ellos querían su teléfono. No, aquí no vamos a meter ese demonio. Y pues bueno, ya los tiempos han cambiado. Y le compramos a Benji un celular caro. Es un buen muchachito, Benji. Y no por eso se lo compramos, porque siempre estamos muy pendientes de su uso de celular. ¿Sabe cuánto cuesta el celular? La mensualidad nada más del celular de Benji, ¿sabe cuánto cuesta? ¿A poco no sabe? Paz de Cristo. Bueno, se lo voy a decir, $40 mensuales. Bueno, depende de cómo estén las cosas. No vamos a hablar de compañías de teléfono aquí porque vamos a meternos en un problema. El punto es este: si yo le meto esos $40 a un plan de retiro a Benji, cuando él cumpla 62 años, se retira millonario. Se lo garantizo. Punto número 2.
Cuando se trata de invertir tiempo para nuestros hijos en la iglesia, cuando vienen a la iglesia y le decimos, mira, y mi hijo, vamos a ir a la iglesia nos llevan juguetes, a la iglesia esto, a la iglesia lo otro, a la iglesia aquí, nosotros vamos a adorar a Dios. Es más, usted véame a mí, como yo le haga, usted haga. Bueno, échese el compromiso, usted comprométase usted, ¿sí? El otro punto es, hermanos, que dice el apóstol Pablo que no somos aquí en este texto que leímos, no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ve usted la magnitud de la bendición que nosotros tenemos cuando creamos hijos para la promesa, hermanos? ¿Sí la está mirando? Hoy en día no entiendo por qué nosotros aceptamos Deuteronomio, creo que es capítulo 4, por ahí, dice: no meterás a tu casa ninguna abominación. No meterás a tu casa ninguna abominación, porque van a echar a perder a tu familia, dice la versión Reina Valera actualizada o contemporánea. Nosotros hoy hemos sido tan permisivos en esta situación de crear hijos para la promesa, que ya les metimos a San Google, San YouTube, San Instagram, San Facebook, y nuestros hijos son muy hábiles en todos esos asuntos. ¿Qué clase de hijos estamos creando? ¿Para qué los estamos formando? ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero que usted tome esto como un desafío. El tema es creando hijos para la promesa o creando hijos para la carne. Solo hay dos opciones. Vamos a orar. Lo invito a que pasemos a este altar y que le pidamos a Dios dirección, que le pidamos a Dios ayuda. Los tiempos son muy difíciles, hermano, muy complicados. Los tiempos que estamos enfrentando son muy desafiantes y necesitamos pedirle dirección a nuestro Dios para que el Señor nos ayude, nos bendiga, para que el Señor nos dé la madurez, la capacidad de crear hijos para la promesa. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, ese es nuestro desempeño. Padre amado, te bendigo.